Como todas charlas, nosotros tenemos que dar algunos tips ¿cierto? De seguridad. Nuestro punto de lugar seguro, en caso de que estemos en el break, va a ser donde está ese símbolo de allá y vamos a reunir todos. ¿Ya? El líder de evacuación en esta oportunidad voy a ser yo. ¿Ya? Y nuestra puerta de escape se encuentra debidamente señalizada hacia el lado izquierdo, en caso de que tengamos que evacuar por algún caso especial, algún incendio, un sismo importante. En caso de sismo, vamos a esperar todos en el punto de encuentro, no vamos a alcanzar todo el sector, pero lo más cercano a ese sector, de forma lo más tranquila que podamos, y una vez que pare el sismo, vamos a proceder a evacuar. ¿Ya? Los servicios higiénicos se encuentran al inicio, a la entrada de estos salones, hacia mano izquierda también, que lo pueden, por supuesto, utilizar cuando ustedes ¿ya? Al final de la charla vamos a hacer un sorteo de nuestras empresas colaboradoras, ellos nos van a presentar unos sellos y de acuerdo a los números que ustedes pudieron elegir cuando llegaron, vamos a hacer el sorteo con unas pelotitas, algunos números al azar para que se puedan llevar un lindo premio a Cerati. Vamos a comenzar, Tamara va a partir la primera parte de nuestra charla. Hola, buenas tardes. Yo soy Tamara Bernofsky, soy matrona de la clínica. Probablemente alguna de ustedes me va a poder ver en la urgencia, porque soy la que las recibe cuando vienen de su casa. Y la charla de hoy día es de las que más las atraen, porque es lo que ustedes cuando vieron ese test positivo se dieron cuenta que iba a llegar. Así es. Llega el gran momento donde ustedes van a poder conocer a sus pequeñas guaguas que han estado con ustedes y que se hacen grandes expectativas de este momento. Siempre el parto está asociado a algunos temores y la idea es que ustedes están aquí con nosotras para que esos temores vayan desapareciendo y vayan haciendo más fácil este tránsito a convertirse en una nueva familia. ¿Ya? Lo primero que vamos a comentar y conversar es algo que también les representa bastantes dudas. Llega el momento que se acerca el parto, 37 semanas de gestación, 38, y ustedes se preguntan siempre cuándo consultar en urgencias, ¿ya? Lo primero que dice acá, dice 3 contracciones en 10 minutos por 1 hora. Las que son mamás por primera vez, esto que yo les estoy diciendo es chino, porque no tienen idea de lo que es una contracción. Para mí es obvio porque soy matrona, pero ustedes no tienen cómo saberlo. Para que ustedes sepan, una contracción es un dolor que parte en la zona de la colita, que se va hacia adelante y hace que la guatita se ponga muy dura y van a sentir ustedes una sensación como que algo se cae hacia abajo. Las contracciones duelen, ¿ya? El grado de dolor depende altamente de cómo estén ustedes preparadas para el dolor. Y además, como es subjetivo, depende de cada uno de nosotros, ¿ya? Generalmente, al terminar el embarazo, ustedes van a empezar a tener contracciones. Y lo normal es que cerca de la semana 36, ustedes tengan hasta 20 contracciones durante el día, sin que ellas sean indicador de trabajo de parto. Para que sea un trabajo de parto, tienen que tener al menos 18 contracciones en 1 hora. Por eso son 3 en 10 minutos por 1 hora. Cuando ustedes ya tengan esa cantidad de contracciones, la idea es que se comuniquen con su matrona y le avisen que vienen a la clínica. El segundo punto dice rotura de membranas. Ustedes deben haber escuchado muchas veces amigas que tienen guaguas que dicen, a mí se me rompió la bolsa. La rotura de membranas justamente es que se rompe la bolsa amniótica donde está su guagua. Puede ser con contracciones o sin contracciones. No es necesaria la presencia de contracciones para que se rompa la bolsa. Va a salir abundante líquido, que independiente que ustedes traten de retenerlo, van a ver que cae involuntariamente. Es mucho líquido. Ustedes se van a mover y va a salir en gran cantidad. Y tiene la particularidad que es transparente y tiene olor a cloro. ¿Ya? Ese es el olor del líquido amniótico. Ustedes, como ya lo saben, no se van a desesperar porque van a decir, ah, rompí la bolsa. Y se van a venir a la clínica. ¿Ya? Otro de los casos en que deben consultar en urgencia es el que disminuyen los movimientos de sus guaguas. Lo normal es que una guagua se mueva al menos 6 veces en 1 hora. Antes de correr a la clínica desesperados, lo que deben hacer es comer algo dulce.
Las guaguitas les gusta lo dulce. El aporte de glucosa hace que se movilicen. Entonces, si ustedes sienten que disminuyeron los movimientos, deben comer algo dulce. Si a pesar de comer eso dulce, su guagua no se moviera, entonces tienen que venir a la clínica, ¿ya? Lo primero que hacen las guaguas cuando no están muy cómodas es disminuir los movimientos porque ahorran energía para los procesos vitales. Entonces es súper importante que si a pesar de lo dulce no se muevan, se vengan a la clínica. Hay otras dos cosas que son motivos de consulta que no salen en esta diapositiva, pero que son súper importantes. Primero, si pierden sangre abundante que escurre por los genitales, como si fuese una regla, con o sin dolor, esa sí es urgencia y se vienen inmediatamente donde estén, ¿ya? Y la otra es si en vez de perder ese líquido transparente que yo les cuento, que es con olor a cloro, pierden un líquido verde como puré de arveja. Eso quiere decir que su guagua le está faltando el oxígeno, se asusta y se hace caquita, ¿ya? Y en ese caso también tiene que venirse urgente a la clínica, ¿ya? Clarísimo, me imagino, ahora ya sabemos entonces. Disminución de movimientos, contracciones, pérdida de líquido, pérdida de sangre o pérdida de caquita. Y hay otro motivo frecuente de consulta, que es la pérdida del tapón mucoso. Como lo dice la palabra, el tapón mucoso es una mucosidad que puede venir acompañada de sangre. Sin embargo, el tapón mucoso pues, va de blanco a amarillo a café y no necesariamente es indicador de trabajo de parto. Se puede empezar a perder hasta 4 semanas antes del parto. ¿Ya? 4 semanas. ¿Ya? Puede ser que a las 36 semanas uno se limpie después de ir al baño y vea una manchita más rojita, acompañada de mucosidad. Ahora ya saben, no, la Tamara dijo que esto podía pasar 4 semanas antes. ¿Ok? Esos son los principales motivos de consulta. Cuando ustedes ya lleguen con las 18 contracciones en una hora al primer piso de la torre C, donde está el preparto, van a encontrarse con una matrona que les va a examinar para saber si es motivo o no de quedarse en la clínica. Para eso van a realizar varios controles. El primero es el control de signos vitales, que todos lo conocen, les toman la presión, el pulso, les revisan los antecedentes médicos y escuchamos a su guagua. Y en ese momento, para poder ver el grado de evolución del trabajo de parto, les vamos a examinar. Lamentablemente no existe otra forma de examinarlas que no sea a través del tacto vaginal. Claramente sería una buena medida para que no les molestara tanto, pero lamentablemente es solo lo que podemos hacer, ¿ya? Y en ese caso les vamos a contar cómo va la evolución de su trabajo de parto. Luego vamos a realizar la ficha clínica, si es que ustedes se van a quedar con nosotras, y los exámenes prenatales. Aquí me detengo un poquito porque hay algunas mamás que en su apuro de llegar a la clínica por esta ansiedad que significa venirse, olvidan los exámenes. Es importante que al ingreso traigan los exámenes desde el primer momento del embarazo hasta el final, y traigan desde la primera ecografía hasta la última. ¿Ya? Con esos antecedentes nosotros podemos saber cómo fue la evolución de este embarazo y si necesitan algún tipo de cuidado especial. Y las preparamos físicamente. En general, cuando ustedes vienen a un trabajo de parto en el cual tienen dolor, están incómodas, nos saltamos un poco la parte de la preparación física y tratamos de que sea más contenedora que clínica la experiencia para las mamás. Eso quiere decir que las recibimos y tratamos inmediatamente de llevarlas a la sala de parto integral. La sala de parto integral, que se llama SAIP, que es una sigla, Sala de Atención Integral del Parto, es una sala que está diseñada para que ustedes tengan la experiencia de su trabajo de parto y del parto en la misma habitación. Es grande, amplia, cuenta con la posibilidad de que nosotros oscurezcamos la sala o la mantengamos con luz, y la atención de su recién nacido se hace en el mismo lugar para evitar la separación y favorecer el apego, que es lo que después les va a contar mi compañera.
Importante que aquí se hace continuidad de la atención, por lo tanto llega su matrona y su equipo médico a esta sala especial con la que contamos. Es un ambiente privado y familiar. Si bien es cierto, la normativa dice que solamente puede entrar una persona, en general tratamos de ser más flexibles, porque el parto es una experiencia familiar que conlleva una serie de visitas. Entonces, generalmente la mamá quiere venir un ratito, el papá quiere venir un ratito, la suegra, entonces vamos rotando en general las personas que comparten con ustedes. Y eso es exclusiva decisión de la mamá, ¿ya? Lo importante es que la mamá esté cómoda porque este es su momento, su lugar, y ustedes deciden, ¿ya? Si ustedes no quieren que entre nadie, no entra nadie. Pero en general siempre prefieren que entre la mamá, una amiga, la hermana, y vamos rotando la gente. Si bien es cierto, es una sala como una habitación, está dentro de un circuito de pabellón, por lo tanto la circulación no debe ser, entran 10 personas a la habitación, ¿ya? Existen diferentes tipos y alternativas de trabajo de parto, que luego los vamos a conversar cuando conversemos del parto respetado, ¿ya? Pero en general pueden usar aromaterapia, hay una ducha para que ustedes, el agüita caliente calma bastante el dolor, ¿ya? Hay pelotas de pilates, colchonetas, hay música, lo que ustedes quieran. Y como les decía, tratamos de formar un ambiente que no sea muy concurrido, que no entre todo el mundo, para que el proceso del trabajo de parto, la mamá logre controlar todos los aspectos que para ella son importantes. Vamos a suponer que ustedes llegaron en trabajo de parto, entonces yo les voy a contar un poquito cómo funciona lo de la anestesia, ¿ya? Lo primero, la anestesia no es obligatoria, es opcional, depende de ustedes. Acá hay anestesista 24 horas del día, pero dentro de los derechos de ustedes está decir no quiero anestesia o sí la quiero. Lo que tienen que tener siempre en consideración que no la podemos utilizar desde el momento 1. Se requieren ciertas características dentro del trabajo de parto, de la evolución desde el trabajo de parto para poder ser utilizada. La anestesia que se utiliza en el trabajo de parto es regional. ¿Qué quiere decir eso? Que solamente es de la cintura para abajo. En el trabajo de parto utilizamos anestesias que les permiten movilizarse, porque mientras más se mueven, más avanza el parto, ¿ya? Y son, ustedes la van a ver aquí, epidural, raquidia y saddle block. Depende del lugar donde se administren y para qué se administren. La anestesia local y la anestesia general. Les voy a mostrar un pequeño video para que quede más claro. Si se va a someter a determinados procedimientos como cirugía de pelvis, cadera o piernas, puede evitar la anestesia general y en lugar de ella recibir anestesia peridural o raquidia durante el procedimiento. La anestesia peridural y raquidia también se utilizan con frecuencia durante el parto. Tanto la anestesia peridural como la raquidia consisten en inyectar el medicamento cerca de la médula espinal. Esto hace que el cuerpo se adormezca desde el pecho hasta los pies. Entre las ventajas de la anestesia peridural y raquidia, se puede mencionar la capacidad de permanecer despierto durante la operación y la prevención de riesgos asociados con la anestesia general. Debido a que la anestesia peridural y raquidia raras veces ocasionan disminución de la presión arterial y otros cambios que pudieran requerir tratamiento inmediato, se le colocará una vía endovenosa para que los líquidos o medicamentos puedan administrarse rápidamente. Además, estará conectado a varios monitores para controlar la presión arterial, el pulso y el contenido de oxígeno en la sangre. Antes de recibir anestesia peridural o raquidia, el anestesista usará una solución antiséptica para limpiar el área de la espalda en donde se le inyectará el medicamento. Para disminuir el dolor del pinchazo, es posible que el anestesista coloque anestesia local directamente sobre la zona donde se aplicará la inyección peridural o raquidia. La anestesia raquidia consiste en la aplicación de una sola inyección dentro del saco de líquido que rodea a la médula espinal.
Para llegar a este saco de líquido, el anestesista pasará una aguja a través de la piel entre las vértebras y finalmente a través de los ligamentos de la dura madre, que es la membrana que protege a la médula espinal. La anestesia raquídea comienza a trabajar casi inmediatamente después de aplicarse la inyección. Con la anestesia peridural, la aguja no penetra en la dura madre y el medicamento se deposita justo afuera del saco de líquido que rodea a la médula espinal. La anestesia peridural se puede administrar en una sola dosis, o el anestesista puede dejar un tubo pequeño y flexible o un catéter colocado en el lugar en caso de que se necesite más anestesia durante un procedimiento que resultó más largo de lo esperado. La anestesia peridural tarda aproximadamente 10 minutos en hacer efecto. Después de la aplicación de la anestesia espinal o de retirar el catéter peridural, se colocará un pequeño vendaje sobre el área donde se insertó la aguja. ¿Quedó claro lo de la anestesia? La diferencia sustancial entre una y otra es que la anestesia espinal o raquídea no permite movilizar las extremidades y la anestesia peridural o epidural que ustedes conocen produce movilizarse y por eso que los usos son diferentes. Siempre la espinal o raquídea es la que se utiliza para las cesáreas y la peridural o epidural es la que utilizamos para el parto. ¿Ya? Ustedes están en trabajo de parto y por lo tanto tienen que conocer cuáles son las fases del parto. Lo primero que todos han escuchado es la dilatación. Muchas personas dicen cómo se dilata el útero. No, lo que se dilata es el cuello del útero. Tienen que hacerse la idea de que el útero es igual que una ampolleta. La parte de vidrio es donde está el líquido, la placenta y su guagua. Y la parte del zoquete es el cuello del útero, que primero debe desaparecer para después empezar a dilatarse. Después de la dilatación está el periodo expulsivo, que es donde nace su guagua, después de los 10 centímetros de dilatación, y finalmente el alumbramiento. Les voy a mostrar otro video para que les quede más claro. El trabajo de parto tiene 3 etapas. En la primera etapa del trabajo de parto, el cuerpo se prepara para dar a luz. Hay 2 fases, temprana y activa. El trabajo de parto temprano puede durar de horas a días. Las madres primerizas pueden pasar más tiempo en esta fase. El cuello uterino o la apertura del útero empieza a suavizarse, borrarse o desaparecer, y a dilatarse o abrirse. Los cambios cervicales son necesarios para que el bebé pueda pasar a través de él. Usualmente, la fuente se rompe durante la primera etapa del trabajo de parto. Las contracciones o el apretamiento del útero se vuelven fuertes y regulares. En general, la mujer tendrá una contracción de entre 30 y 70 segundos de duración cada 5 a 20 minutos. También puede tener un flujo vaginal fibroso y sangriento que en inglés se conoce como bloody show. Esto se considera normal. El trabajo de parto activo ocurre cuando el cuello uterino empieza a dilatarse más rápido. Las contracciones se hacen más fuertes, duran más y ocurren con más frecuencia. El cuello uterino continúa abriéndose más hasta llegar a un ancho de aproximadamente 10 centímetros. Luego se puede empezar a pujar. En la segunda etapa del trabajo de parto nace el niño. Un proveedor de cuidado de la salud usualmente anima a la mujer a que puje para ayudar a que el bebé baje por la vagina. Puede ser que puje por minutos u horas. Una vez que la cabeza del bebé empieza a salir, lo que se llama coronamiento o aparición de la cabeza, el proveedor ayuda a que el resto del bebé salga. El parto finaliza cuando el bebé está completamente fuera de la vagina.
Luego, el proveedor corta y le pone una pinza al cordón umbilical que conectaba a la mamá y al bebé durante el embarazo. La última etapa del trabajo de parto involucra el desprendimiento de la placenta o las secundinas. Durante el embarazo, la placenta proporciona alimento y oxígeno al feto. Una vez que se corta el cordón umbilical, la placenta tiene que salir. Las contracciones suelen comenzar de 5 a 10 minutos después del nacimiento del bebé. Durante este tiempo, la placenta se desprende del útero. Un proveedor puede animar a la mujer a que puje como lo hizo para que naciera el bebé. Después de 5 a 30 minutos, la placenta sale completamente de la vagina. Entonces, el proceso está completo. El trabajo de parto tiene 3 etapas. En la primera etapa del trabajo de parto, el cuerpo se prepara para dar a luz. Existen varias modalidades de parto y ustedes vieron ya de la dilatación completa al expulsivo y después del expulsivo al alumbramiento. Sin embargo, en la actualidad hay varias corrientes que proponen distintos tipos de parto en cuanto a la medicalización de ellos, y por eso me detengo en esta parte. El primero, y el que deben conocer todos ustedes, es el parto natural. Parto natural quiere decir que se usan los menos medicamentos posibles, ¿ya? Y la menor cantidad de instrumentalización del parto. Se favorece que la madre se mueva, que llegue en condiciones bastante avanzadas del trabajo de parto, ¿ya? Y tratamos de que realicen todos los movimientos, posiciones que les sean más fáciles para evitar la utilización de la anestesia, ¿ya? Se respetan los tiempos de la madre y del feto, el acompañante se supone que tiene que estar muy involucrado en el proceso y idealmente haber ido a charlas de parto natural acompañando a la gestante. Se complementa con terapias alternativas que pueden ser muchas veces aromaterapia, duchas, ¿ya? Y permite la elección de la posición más cómoda para la mamá. Y eso es completamente voluntario, puede ser sentada, en cuclillas, y siempre debe ser conversado con el equipo médico con el cual se va a atender. Permite tener un parto en la posición confortable para la madre y que ayude al proceso del parto. Sin embargo, la clínica tiene algunas restricciones en cuanto a los elementos obligatorios. Primero es la vía venosa que ustedes ven ahí, lo que la gente le dice una mariposa. La verdad es que nos permite tener un acceso vascular en caso de que necesitemos o por alguna urgencia. Aunque el parto sea natural, sin medicalización, vamos a necesitarlo igual. Y en la diapositiva de abajo, la monitorización del feto durante el trabajo de parto también es una cosa requerida. No continua, pero sí en algunos momentos que nos asegure del bienestar de este feto que está en su trabajo de parto. Además del parto natural, está el parto respetado. ¿Qué quiere decir eso? Que se opta porque la mamá tome sus decisiones previas al trabajo de parto a través de lo que nosotros conocemos como un plan de parto. Generalmente las mamás buscan mucha información en internet, pero no solamente a eso es lo que se refiere. Ustedes pueden, solas, sin necesidad de buscar nada en especial, escribir en una hoja y presentárselos a sus equipos médicos de qué es lo que les gustaría para su parto. ¿Ya? En general, se establecen los deseos previos al trabajo de parto y al parto mismo, cosa que ustedes nos cuenten. Por ejemplo, mi marido quiere cortar el cordón umbilical. No quiero que entre nadie a la habitación. Quiero hacer apego continuo, sin ropita, las primeras 2 horas y que nadie me pese ni me limpie mi guagua. ¿Ya? Quiero que la persona que me atienda el parto me permita, si es posible, yo sacarlo y recibirlo. ¿Ya? A eso es lo que me refiero. Quiero poner música de Elvis Presley, no sé. Lo que a ustedes se les ocurra, el parto es de ustedes, por lo tanto las decisiones también son de ustedes.
Todas estas decisiones les permiten tener claridad al equipo médico de lo que ustedes consideran importante en su parto y por eso es un parto respetado. Por supuesto que todas estas condiciones son idílicas en algunos casos, porque cuando se presenta una urgencia, siempre hay que tener en claro que el equipo médico, su función principal es abogar por la salud de la madre y de la guagua. Por lo tanto, muchas veces no va a ser posible que el papá corte el cordón porque tuvimos que pasar una cesárea de urgencia, por ejemplo. O que la guagua nació un poco cansada, así que había que sacarlo rápido, entonces no le pudimos tener 2 horas en apego. El plan de parto es para una condición ideal. La mayoría de las veces se da, pero tienen que tener siempre en claro que lo principal es mamá sana y guagua sana. ¿Ya? Puede ser modificado si es que ustedes durante el trabajo de parto hay algo que se dan cuenta que realmente era una locura y ya no lo quieren, o realmente quieren otras cosas. Todo eso es conversable siempre con el equipo médico. ¿Ya? Y el parto respetado también incorpora la cesárea, en caso de que por algún motivo se deba realizar. Y aquí dice urgencia o programado. Si nosotros estamos a favor de que la madre y el padre decidan por el parto, también existe la posibilidad de que ustedes digan, no, yo quiero tener una cesárea desde comienzo. ¿Ya? Y eso también es respetarle su opción de parto. La idea es que los partos siempre tratemos de que sean vaginales. Pero si la mamá tampoco tiene una intención de tener un parto vaginal, también está dentro del respeto que tenemos que tener en cuanto a la atención. Sí. Entonces, ¿por qué habría la opción de grabar una foto? Fotos, sí. En general no hay ningún problema. En grabación generalmente no, porque la verdad es que interfiere en el proceso del parto, pero fotos siempre se sacan del parto, así que no hay ningún problema. Como les digo, lo importante es que siempre lo tengan escrito de antes. Y como les digo, no de... es que yo quiero que hagan tal cosa técnica, sino que lo que ustedes quieren como mamá, no la parte técnica, digamos. Por ejemplo, el tema de la música o algo, ¿eso lo trae uno de la casa? Miren, en las salas del SAIP hay computadores en el cual tú puedes poner Spotify, por ejemplo, y pueden traer parlantes también, y la aromaterapia sí. En general, les solicitamos que sea enchufada, ¿ya? Con estos vaporizadores, porque no se pueden encender ni inciensos ni nada de eso, porque si ustedes se fijan en todos lados, hay estas cositas claro, detectores de humo, entonces ahí quedaría la escoba, la verdad. Además, no podemos encender nada, porque todas las unidades, porque el SAIC o los pabellones, son el sectores que donde podemos atender una urgencia, y tenemos las redes de oxígeno. El oxígeno es altamente inflamable. Entonces, en todas las unidades hospitalizadas está estrictamente prohibido encender algo. Velas y todas esas cosas no se pueden. Fantástico si usted lo desea. Como son 2 salas SAI, ¿en qué medida se llenan generalmente? O sea, ¿es probable que realmente podamos estar ahí? A ver, nosotros en este edificio llevamos 4 años desde que tenemos la sala... 2 años. Yo te diría que se habrán llenado 4 oportunidades. En general, el parto, si bien es cierto, es largo, porque tenemos que ponernos en el caso de que podemos estar 6 a 8 horas, en general si hay un movimiento que permite. Y en el caso que estén llenas cuando tú llegues, generalmente se desocupan y apenas se desocupan, se asean, se sube a la mamá a la sala especial igual. ¿Sí? ¿Se puede hacer lo del apego continuo también con el papá? Por supuesto que sí. El papá está invitado en este caso a toda la participación. Yo siempre le digo a los papás que son cheerleaders, porque los hombres necesitan participar un poco más y nosotros generalmente sí, involuntariamente los dejamos un poco afuera, pero la idea es que el apego sea papá y mamá y que durante el trabajo de parto la pareja esté acompañando en toda esta función, que la ayude con el movimiento, que la ayude haciéndole masaje, todo eso colabora y siempre el apoyo de la pareja la ayuda a que el proceso sea más amigable, porque además es la cara más conocida que hay dentro de esta sala. Ahora además la parte de apego que va en la segunda fase de la charla, les vamos a mostrar fotos de papás haciendo apego. Ya. Vamos. ¿Es posible que, por ejemplo, el cordón umbilical se corte inmediatamente? En general, esperamos el tiempo para que deje de latir el cordón.
Ya depende, todas las cosas que son peticiones dentro, lo que yo te decía, tu plan de parto, siempre deben conversarlo con sus equipos tratantes. Porque puede ser que yo, Tamara, que yo trabajo con algunos médicos, mi idea sea, sí, no importa, hagámoslo así, ya está, pero tu equipo médico, haya cosas que no está dispuesto. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo así, tu doctor es súper viejito, entonces, ¿cómo se va a tirar al suelo a atenderte el parto? ¿Te fijas? Entonces, todas esas condiciones siempre son conversables, y por eso que yo las invito a hacer este plan de parto, para que lo conversen con sus equipos médicos desde antes y ya tengan más o menos claro qué cosas son posibles y cuáles no. La clínica les brindamos esta sala y que ustedes hagan lo que ustedes quieran dentro de lo evidente que es razonable, digamos, pero el resto de cosas siempre conversarlo con los equipos médicos. Disculpa, para ayudarte un poquito con el corte del cordón, lo que nosotros más o menos tenemos estipulado es que el cordón, como dijo Tamara, deje de latir. Es aproximadamente 45 segundos, esperamos incluso hasta el minuto. Cuando nace el equipo de la neo tiene un cronómetro. O sea, en la cabecita nosotros apretamos un cronómetro. Entonces, esperamos el minuto. Ya también se trabaja muy a codo con el equipo de obstetricia. Y dice, ya dejó de latir, nosotros ya espera un ratito, ya pasó el minuto porque nada. Y ahora, está demostrado con muchos estudios que este es el periodo que entrega beneficios para el bebé. Ya en cuanto entrega más hematocito, hay una transfusión continua entre la placenta hacia el bebé, etc. Sobre ese minuto, el cordón deja de latir y ya no está este traspaso de sangre. Entonces, finalmente no tenemos más beneficios. Por eso esperamos que deje de latir y se corta el cordón. Ahora nosotros, como ustedes saben, queremos que todas tengan sus partos vaginales maravillosos, acompañados en esta sala especial, pero también tenemos que ponernos en el otro lado, que es el lado de la cesárea. ¿Ya? La cesárea es la interrupción del embarazo por la vía abdominal. Existen dos tipos de cesárea, que es la que ustedes deben haber escuchado las mamás o antiguamente que decían para bikini o para traje de baño. Eso ya no se ocupa, pero ustedes deben haber conocido que la cesárea en origen eran al principio corporales, o sea, del ombligo hacia abajo, ¿ya? Ahora solamente la cesárea es como una sonrisa que queda en la zona del pubis, ¿ya? Se los cuento para que no piensen que si por alguna razón en una urgencia llegaron a tener una cesárea van a estar partidas por la mitad. No, no es así ahora, ¿ya? Hay los dos tipos de cesárea, como les decía yo, son, primero, en cuanto a la incisión, y segundo, si es que son de urgencia o programadas. Hay algunas condiciones que obligan a que sea cesárea, por varias razones. La primera es médico-legal, por el riesgo hacia el recién nacido, y la segunda tiene que ver con las condiciones maternas hacia el parto. Lo primero dice presentación transversa. ¿Qué quiere decir eso? Que la guagua en vez de poner la cabeza para abajo le quedó más cómodo quedar de lado. Y lógicamente este espacio no pasa por este espacio, entonces no puede salir por abajo. La segunda dice abductio placentae, o es lo que yo les explicaba, desprendimiento de placenta. Cuando ustedes empiezan a sangrar, llegan a la clínica y hay que sacar a la guagua de urgencia, no podemos esperar el trabajo de parto y en ese caso es una cesárea, ¿ya? Presentación de nalgas o podálico, que le decimos nosotros. La guaguita viene de potito, tiene mucho más riesgo de, si nace por parto, tener alguna asfixia, así que se atiende por cesárea. Y por último, placenta previa. Lo normal es que la placenta se ubique en el fondo del útero, pero hay veces que se ubica hacia abajo y por lógica la guagua no puede atravesar la placenta, entonces tiene que ser cesárea. ¿Ya? Las causas pueden ser múltiples. La mayoría de las causas de cesárea de urgencia es por sufrimiento fetal, o sea, a la guagua no le está gustando el trabajo de parto, le bajan los latidos y necesitamos sacarla. O cualquiera de estas. Y la otra, que también es una condición de que debe ser cesárea, es cuando ustedes ya tienen 2 cesáreas previas. El riesgo de un trabajo de parto es que se rompa el útero y por lo tanto no puede ser parto y tiene que ser cesárea. Depende de su equipo médico, si es que ustedes tienen una cicatriz de cesárea, si pueden o no tener un parto. ¿Ya? Eso también tienen que conversarlo, es súper importante. No es una condición de obligatoriedad de cesárea. La preparación física, a diferencia del parto, que yo les decía que aquí da lo mismo, que nosotros las contenemos más que preocuparnos si se bañaron o no se bañaron, aquí como es un procedimiento quirúrgico,
tenemos que tomar medidas quirúrgicas. Si es una cesárea que es electiva, ustedes se duchan, les pasamos una esponjita para limpiar la guatita, se les rasura los vellitos, que, ojo, importante, si por alguna razón ustedes tienen una cesárea electiva, lo importante es que no vayan a depilarse. ¿Ya? La depilación aumenta el riesgo de infección de la herida operatoria. Así que en caso de que tengan fijado una cesárea, no se depilen. La otra cosa que se les hace es que dentro del pabellón se les limpia de nuevo la guatita y se utiliza una sonda para que ustedes orinen a través de esta sonda y les sea más cómodo el proceso del postparto. La anestesia que van a utilizar, ustedes ya la saben, es raquidia o espinal. Y de esa manera entonces no van a sentir nada de la cintura para abajo. La cesárea, si bien es cierto, es un procedimiento que es habitual y que ocurre muchas veces, tiene los mismos riesgos que cualquier procedimiento quirúrgico. Infección, sangramiento y dolor. ¿Ya? Muchas mamás dicen, con el parto el dolor es antes y con la cesárea el dolor es después. Es evidente que es así, ¿ya? Así que generalmente tratamos de que la cesárea sea la última opción dentro de sus partos. ¿Preguntas? ¿Ninguna? ¿Todo clarísimo? Ok. Las reinvitamos entonces al salón de al lado para que puedan disfrutar de un coffee break de nuestras empresas colaboradoras y después nos volvemos a encontrar. ¿Tamara? Que me queda todo el centro de la La primera pregunta dice, ¿de qué depende el tipo de anestesia que me vayan a colocar en trabajo de parto? La anestesia generalmente depende de lo que quiera hacer el equipo médico. En rigor, cuando es un trabajo de parto que va evolucionando de manera normal, se utiliza una anestesia peridural, que lo que hace es bloquear solamente la zona sensitiva, pero que te permite movilizarte. Cuando las mamás llegan en un estado muy avanzado del trabajo de parto, se usa solo una anestesia que bloquea la zona de la pelvis para ayudar al parto, pero sin que puedas evitar moverte. No, ¿en algún momento se queda la placenta dentro de la vagina o no se termina de expulsar? La verdad es que el proceso de la expulsión de la placenta en general es igual que el parto, se produce de manera normal, entre 5 a 30 minutos después del parto. En general, cuando la placenta tiende a quedarse dentro, que podría ser una posibilidad que se llama encasquillamiento de la placenta, se utilizan maniobras médicas para sacar la placenta. Nunca se puede quedar para siempre adentro, siempre tiene que ser expulsada. Jenny Álvarez nos pregunta, ¿cuáles son los riesgos de la cesárea tanto para el bebé como para la mamá? Bueno, los riesgos son para la mamá, lo principal es que es una intervención quirúrgica, por lo tanto tiene riesgos asociados a la cirugía, como hemorragias, infecciones. En general, esos son los más importantes para la mamá, y para la guagua depende si la cesárea es electiva. En general, como el trabajo de parto no sacó todo el líquido que estaba en los pulmones de la guagua, hay más riesgo de hacer pulmón húmedo, que es como el término común para
para decir la taquipnea transitoria de los recién nacidos. Alfonsina Paz nos pregunta quién decide el tipo del parto que uno va a tener. El tipo de parto tiene que ver principalmente con la decisión de la paciente y su equipo médico. En general, el trabajo de parto, si va evolucionando de manera normal, generalmente termina en un parto vaginal. Si es que hay alguna complicación, en general se tiende a seguir hacia la cesárea. Pero la primera idea del parto siempre debe ser tomada por la paciente y comentada a su equipo médico. Otra mamita online nos pregunta si las salas del SAIP están solo en Red Salud Vitacura. La verdad es que yo tengo entendido que la mayoría de las clínicas cuentan con salas de parto integral. Yo te puedo invitar a conocerlas de la Red Salud Vitacura, y la Red Salud en general cuenta con salas de parto integral, pero no podría decirte a ciencia cierta si todas las clínicas las tienen. Otra mamita que nos está siguiendo nos pregunta si los partos en agua son recomendados igualmente o tienen algo de malo. Mira, el parto en el agua yo encuentro que es una buena medida para un parto natural, pero que nosotros no podemos, por razones que no contamos ni con la piscina ni con la preparación, no podemos hacerlo en Red Salud Vitacura. Sin embargo, hay lugares que cuentan con ellas y depende de que el equipo médico esté preparado y la mamá también haga una preparación para parto en el agua. Paulina Pizarro nos pregunta ¿qué pasa cuando el bebé viene enredado en el cordón umbilical? ¿Es cesárea siempre? La verdad es que esa es súper controvertido, porque la posibilidad de tú saber si es que tu recién nacido viene con la circular en el cuello, que así se llama, cuando el cordón viene en el cuello, es muy difícil a través de ecografía. Por lo tanto, en general lo que nosotros hacemos es que en el trabajo de parto, tienen los partos y al sacar la guagua uno se da cuenta que venía con el cordón en el cuello, por lo tanto no es una indicación de cesárea. Ya. Pasita Colibrí nos consulta si hacen tunelización en la cesárea. Este es un tipo de apego que en realidad estamos practicando hace un tiempo en nuestra clínica y depende mucho de los equipos médicos. Si usted trae desde la casa y conversa con ese equipo, si podemos hacer túnel para realizar apego, no hay ningún problema. Lo realizamos con mucho gusto para ustedes. ¿Tenemos más preguntas? Me parece que no.
¿Qué ha pasado? Vamos a comenzar con la segunda parte. Acá vamos a hablar principalmente sobre el apego, cuáles son algunas definiciones, cómo vamos a hacer apego acá cuando tienes un bebé, tanto por parto normal como por cesárea, como era alguna de las preguntas de las mamás asistentes. ¿Ya? Y entre medio van a haber algunas diapositivas que es más que nada con las cosas que ustedes deben traer, tanto para ustedes como para el bebé en la clínica, cuando ellos se van a quedar hospitalizadas para tener a su bebé. ¿Ya? Una de las tantas definiciones que nosotros hemos podido encontrar en literatura con respecto al apego es una relación afectiva que vamos estableciendo con personas cercanas, como los padres, los hermanos, incluso los cuidadores. Ya no es solamente el apego y tener al bebé sobre el pecho en los primeros minutos del parto. El apego no se hace solamente con el papá, o solamente con la mamá, o con un hermano, etc. Es un proceso en realidad que es durante el tiempo. Pasar la persona. ¿Ya? Y es así también como vamos a encontrar otras definiciones de apego. ¿No quiere que yo le muestre más cosas de apego? Y se nos quedó pegada la presentación, ¿no? Solo vamos a llegar al año 1989, no les voy a mostrar las del 2002 y los otros. Perfecto, acá está. Ya, una conexión afectiva entre una persona que vamos, ¿no es cierto? Yo digo, yo la quiero, ella me demuestra el cariño y yo también hacia esa la otra persona. Dámelo, vale. Ya, el apego es un vínculo afectivo más íntimo. ¿Ya? Yo no hago apego con todas las personas, no hago una relación afectiva que va a permanecer en el tiempo con la persona que me pagó, no sé, con las cosas en el supermercado, con la persona que me ayuda a pagar una cuenta de teléfono, ¿cierto? Porque es un proceso, ¿ya? Así como también no todos los lazos afectivos desarrollan un apego. Yo puedo querer mucho a una persona, un amigo, o a un vecino, etcétera, pero no siempre voy a tener esta relación o este vínculo que es el apego. El apego no se forma como en un solo instante. No podemos hablar de un minuto, no podemos hablar de semanas, de horas, etc. Porque, insisto, es a lo largo del tiempo. Ya es una relación que nosotros vamos llenando, vamos construyendo en un día a día. Ya eso, nosotros si lo extrapolamos al recién nacido, es desde que nace hasta cuando es un niño, incluso un adolescente, incluso más allá, un adulto. ¿Ya? Es a lo largo de la vida. Hay 4 habilidades fundamentales en que yo puedo determinar y desarrollar para provocar este apego. Que el apego sea lo más correcto posible, lo más sano posible. ¿Ya? Incluso vamos a aplicar una parte de mnemotecnia. Dame todas las 4. Otra vez. Perfecto. ¿Ya? Si yo veo como mnemotecnia, si se fijan en las primeras vocales o consonantes, dice amar. ¿Cierto? Porque una de las cosas importantes que yo trato de expresar y de transmitir en este apego es el amor, ¿ya? Y si yo desgloso cada una de estas siglas, dice atención, ¿ya? Si yo entrego apego, vamos a hablar como, imagínense en el proceso en general, del bebé hasta un adolescente, dejémoslo solo en la adolescencia. Yo pongo atención, no sé, voy a generar un abrazo, voy a abrazar siempre a mi hijo. Yo voy poniendo la atención suficiente para saber cómo él va a recepcionar este abrazo, ¿ya? Hay veces que le va a gustar, o si yo la abrazo mucho y soy muy contenedora, va a empezar a ponerse cierta resistencia, ¿cierto? Me voy a mentalizar, digo, ¿qué voy a hacer para favorecer este apego? Ya voy a imaginar esta situación. Voy a hacerle siempre cariño, voy a contenerlo, voy a jugar con mi bebé siempre del baño. La lactancia materna es un periodo fundamental para desarrollar apego, ¿ya? No el más importante, ojo, ya, para que no se preocupen las mamás si en alguna circunstancia no podemos dar pecho. Pero sí es una instancia que nos ayuda a fortalecer este vínculo importante del apego. Otra habilidad importante es la automentalización. Digo, yo quiero generar este vínculo importante del apego. Entonces, voy a hacer todas estas conductas que la matrona me dijo en la charla que fuéramos fortaleciendo. Y la regulación. Como yo les dije en la primera, atención, yo voy a ver cómo esta otra persona es capaz de percibir el apego. Si yo veo que a ella le molesta, yo voy a regularlo. No voy a ser a lo mejor tan cariñoso o tan de piel. Puedo a lo mejor conversar más. Ya tengo a mi hija adolescente. Ya no le van a gustar tanto los cariños, porque sobre todo en la adolescencia ya no les gusta que la mamá le dé muchos besos en público porque les da vergüenza. Entonces ahí vamos a regular. ¿Ya? Dame la
Si vamos a hablar de apego, en la parte de cuando nace su bebé, Tamara nos contó que había dos tipos de parto, ¿cierto? Un parto normal y una cesárea. Estas son las fotografías que nosotros esperamos brindarle a ustedes como apego inmediato con su bebé, ¿cierto? Nace el bebé y nosotros la acostamos directamente en el pecho materno. El tiempo, súper relativo, ¿ya? Tratamos de hacerlo lo más largo posible, ¿ya? 10 minutos, 15 minutos, si el bebé no ha presentado ningún problema, es un bebé que nació, que hizo un trabajo de parto lo más fisiológico posible, nació en muy buenas condiciones, yo no tengo ningún problema en extender este periodo. ¿Ya? Y es un periodo que es ideal que sea compartido y el papá participe lo más activamente posible, ¿ya? Y, por ejemplo, incluso se ven en la fotito de abajo, el bebé todavía tiene las pinzas del cordón umbilical, ¿ya? Para demostrar que esto es automático. Nace el bebé y el bebé lo colocamos al pecho. Si me dan la siguiente, se van a fijar que en una cesárea, como ustedes vieron en las fotos anteriores, es un acto quirúrgico, la mamá está acostada en la cama, entonces no se va a poder sentar, está llena de paños de todos colores, que están estériles, y uno alcanza a mostrar al bebé y colocarse como se lee, acá en la cara, ¿cierto? Y no es la mejor forma de hacer apego, ¿ya? Es por eso que nace una técnica que se llama el túnel, ¿ya? Esta técnica, para favorecer el apego, se fija, estas son fotografías reales, que obviamente se tomaron con la autorización de cada uno de los participantes, mamá, papá, equipo médico. De hecho, las fotografías las tomé yo personalmente en la sala en el pabellón. Y ahí esto consta que la mamá está en el acto quirúrgico, si están en la primera, sale el bebé. Posterior a eso, el obstetra, que es la persona que está realizando la cesárea, levanta los paños y por detrás una matrona recepciona la guagua. Por eso se llama un túnel, porque como levantamos todos los paños, queda un túnel por donde pasamos al bebé. Entonces queda el bebé al tiro y automáticamente sobre el pecho materno. Y ahí podemos hacer el apego los mismos 5, 10 minutos o 15, como si hubiera sido un parto normal. Entonces estas mamás de pronto pasan a la cesárea de urgencia, y como dijo Tamara, venían ustedes súper mentalizadas con su trabajo de parto, yo quiero apego, quiero que me acuesten al tiro a mi bebé, y de pronto nos vemos enfrentadas a una cesárea de urgencia y que dicen, pucha, no voy a poder hacer apego en el pecho en los primeros minutos porque no se puede. Y ahí puede transmitirles que sí se puede hacer apego piel a piel en el pecho materno en los primeros minutos, incluso en una cesárea. Es importante, si es una cesárea programada y ustedes decidieron tener su parto así, y le avisan a sus equipos, ¿ya? Cosa que el equipo de la NEO, que es en el fondo a las personas que yo represento, estemos informados y podamos tener todas estas condiciones necesarias para poder realizar apego en dúo. ¿Ya? Si se fijan, bueno, acá hay más fotos, por supuesto, ya del bebé en el pecho materno, la matrona recepcionando al bebé desde la cabeza como de la mamita. Nosotros podemos retrasar muchas de las rutinas del bebé. No es necesario, ideal, nosotros las hacemos al tiro, ya como secar al bebé, limpiarlo, hay ciertos medicamentos que hay que administrar en forma inmediata al bebé. Entonces, nosotros ahí hablamos con el equipo de pediatras, decimos, podemos esperar un poquito más y podemos hacer y retrasar por lo menos 1 hora o 2 horas esta atención inmediata. Y ahí todo este tipo de actividades podemos realizarlas en la habitación, si ustedes lo desean así. ¿Ya? Por eso a lo mejor insistimos tanto en que si tienen un deseo particular, que lo traigan escrito para que todo el equipo que va a atender tanto a la mamá como al bebé estemos informados y podamos, por supuesto, cumplir de la mejor forma posible cada uno de sus deseos. ¿Ya? Ahora, este apego piel a piel favorece mucho la lactancia materna. ¿Ya? Este primer contacto, incluso cuando están en el pecho materno, los bebés empiezan a rectar. Eso hay videos que usted puede buscar y está documentado. El bebé recta y empieza a buscar en forma instintiva y por el aroma el pecho de la mamá. Y rápidamente se va a tratar de acoplarse y comenzar a succionar y alimentarse. Entonces yo puedo tener bebés que mientras están en el apego, los bebés ya se están alimentando. Entonces como hay un estímulo precoz, también voy a tener una mejor lactancia. Eso es lo que uno proyecta. Dame la siguiente. ¿Ya? El puerperio inmediato se refiere al periodo apenas nace el bebé. Puerperio en general es el periodo desde que nace el bebé hasta los 40 días. ¿Ya? El periodo para la mamá, desde el parto hasta los 40 días. ¿Ya? Pero hay un puerperio que nosotros lo desviamos un poquito más, que es el inmediato. Es decir, a las primeras horas del día. ¿Ya? La atención general de la transición normal de un recién nacido son las primeras 2 horas del día. ¿Ya? En ello, en este puerperio inmediato van a haber ciertos procedimientos que tenemos que realizar tanto para el recién nacido como para la mamá. Ya para la mamá hay una cantidad
control de signos vitales, un poco más seguido, cada 15 minutos, cada 30 minutos, una hora, dependiendo si es necesaria, si es parto, si es anestesia, etc. Ya también, si a la mamá le corresponde o el médico indica algún tipo de examen sanguíneo. Así también al bebé, ¿ya? Hay bebés si las mamás tienen una diabetes que no ha estado muy compensada, muy controlada, a este bebé también le tengo que tomar algunos exámenes antes de las 2 horas de vida. ¿Ya? Entonces van a ver situaciones puntuales, por supuesto ustedes van a ser informados de ella y que a lo mejor vamos a tener que interrumpir este apego un par de minutos, ¿ya? Tanto la mamá o el bebé. Dame las 7. ¿Ya? En este periodo de puerperio inmediato para la mamá, ya tanto, insisto, partos o cesáreas, es importante el reposo. Sobre todo las mamás que han tenido una cesárea no se pueden parar de forma inmediata. Ustedes van a llegar a la habitación y lo más probable es que si no se pueden levantar, por lo menos las primeras 4 seguidas. ¿Ya? Y las primeras veces que las mamás se levantan, tiene que ser con ayuda. La mamá no se puede levantar sola, porque todavía hay efecto de anestesia. Y como es una raquidia, vamos a perder movilidad de la cintura hacia abajo. Yo voy a mover los que digo, estoy súper bien, me voy a parar y me puedo caer. ¿Ya? Entonces, obviamente tenemos que cuidarlas y proteger a las mamás. ¿Ya? Y la alimentación durante este periodo también es importante, ya no tan solo acá en el inmediato, que son los primeros días que ustedes van a estar con nosotros, sino también en el hogar. Ya consumir una dieta, no vamos a dar una dieta específica o un tipo de alimento que deben consumir, sino una dieta lo más balanceada posible. ¿Ya? Las mamás siempre nos preguntan, yo creo que es necesario tomar agua, porque entre más agua tomo, más leche voy a producir. Mentira. Ya yo necesito que ustedes estén hidratadas al igual que cualquier otra persona. O sea, al menos deben consumir 2 litros de agua. ¿Ya? Si ustedes toman mucha agua, 3, 4 litros de agua, porque piensan que van a producir más leche, yo les puedo asegurar que lo único que van a producir es más orina. Vale, muchas veces al baño, pero no más leche. ¿Ya? Más leche van a producir si ustedes me ponen hartas veces el bebé al pecho, el bebé toma harta leche, vacían bien las mamas, hartas veces en el día es la mejor fórmula para producir más leche, ¿ya? Pero no tomar más agua. Sí tienen que tomar agua. Si usted es una mamá que no toma nada de agua, es una mamá que se me va a deshidratar. Y en forma habitual, si yo estoy deshidratada, fíjense ustedes, yo de por sí hago menos pipí, voy menos veces al baño, orino menos. Cuando uno empieza a tomar más agua, va más veces al baño. Así de simple, en realidad no es mucho fotos. Son una próxima. ¿Ya? Y la higiene, así como cualquier periodo, tanto del recién nacido como de la mamá, es fundamental. Y muchas veces prevenimos infecciones. La primera medida y más importante para la prevención de cualquier tipo de enfermedades e infecciones que podamos transmitirlos es el lavado de manos. ¿Ya? Sobre todo con los recién nacidos. Fundamental, antes que alguien toque el bebé, usted se lava las manos. Puede ser lavado de manos o aplicar alcohol gel. Tanto para nosotros como para las personas que van a ir a conocer a su bebé acá en la clínica o en el hogar. ¿Ya? Ay, pensé que había una pregunta. Dame la pregunta. ¿Ya? Esta transición, que son las primeras 2 horas de vida, nosotros en pro del apego, en pro de la lactancia materna y en que somos un centro, una clínica que estamos orientados en la familia, este apego, esta recuperación de la mamá postparto, nosotros no la realizamos en los pabellones, como es en un porcentaje importante de las otras clínicas. La mamá tiene una cesárea, pasa a una sala aparte, que es la recuperación de anestesia, pasan 1 hora, 2 horas y después suben a la habitación. Nosotros realizamos esta recuperación en la habitación con la mamá, con el papá, con el recién nacido, para favorecer estas primeras 2 horas de apego que para nosotros son fundamentales. Entonces, nace el bebé, sea por parto o por cesárea, la mamá termina su procedimiento quirúrgico o el parto, la mamá le realizan un aseo, la cambian de cama y sube de forma automática a la habitación. Sube incluso con el bebé en el pecho, porque ni siquiera nos separamos en una cuna aparte. Y así con el bebé en el pecho llegan a la habitación. Y las matronas que atienden a las mamás se preocupan de este periodo que es el posparto y hacer la recuperación de anestesia. Y el equipo de la NEO se preocupa del bebé. Ya van a haber una cantidad de controles de signos vitales tanto para la mamá como para el bebé, que a lo mejor, insisto, vamos a interrumpir estas 2 horitas con, sobre todo para el bebé, levantar el bracito y colocarle un termómetro que nos preocupa si este bebé ha sido capaz o no de regular solo la temperatura. Y ahí a la mamá en forma paralela le van a corresponder estos mismos controles de signos vitales. ¿Ya? Es ideal y nosotros a los bebés no los vestimos en el periodo inmediato. El bebé sale del pabellón solo con el pañal y calcetín. Incluso nos puede la mamá mandar un gorrito. Y acá les pasamos como unas patitas, como un kimono. El bebé va desnudo para favorecer el apego a piel y así llegan a la habitación. Entonces esta foto que ustedes ven de una mamá que está torso desnudo con un bebé desnudo es real. Nosotros así lo realizamos acá en la clínica.
Y cuando la mamá, por alguna circunstancia especial, esta recuperación de la anestesia no puede subir a la habitación porque ha sido una anestesia general y requiere más observación, más monitorización por el equipo de enfermería, decimos, ¿y la guagua con quién la dejamos? ¿Quién es el otro papá? El papá. Entonces subimos al papá a la habitación y lo dejamos con su guagua, como ustedes ven en la foto. Ya este apego de las 2 horas lo pueden hacer ambos. Ya se pueden ir alternando, no hay ningún problema. Nosotros les recomendamos a ustedes que estas primeras 2 horitas sean un poco más íntimas. Ya, mamá, papá, bebé. Ya, los hermanos, por supuesto, los podemos integrar. Ya, con esta cámara también recibimos el resto de la visita, ¿no? Pero que pueden entrar la suegra, puede entrar la abuela, la vecina, lo que ustedes quieran. Pero una recomendación desde nuestra parte es que a lo mejor esta horita postparto sea más íntima para ayudar a fortalecer estos vínculos del apego. Ahora, si ustedes deciden lo contrario y quieren que en la pieza, en estas primeras 2 horas, esté toda la familia, no hay ningún problema. Si ustedes así lo desean, vamos a dejar entrar a toda la familia. Ya. La lactancia materna es un periodo, ¿cierto?, importante, que dura desde que nace el bebé hasta que la mamá lo determine. ¿Ya? Por lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud es que sea lactancia materna exclusiva los primeros 6 meses de vida. Pero la mamá lo puede extender hasta el año. Hemos tenido mamás que dan leche hasta los 2 años. Y es súper válido cada uno de esos tiempos. Las mamás lo pueden decidir sin ningún problema. ¿Ya? La recomendación es ideal y ojalá todos los bebés tomaran materna exclusiva los primeros 6 meses de vida. El bebé no le requiere nada más que no sea la leche materna. No requiere agua, no requiere jugo, no requiere nada, solamente leche materna. Y es una instancia importante que las mamás pueden desarrollar este vínculo del apego. Es una instancia bien privada en que la mamá va conociendo al hijo, y los papás también. Los papás, nosotros los tratamos de incorporar este periodo de la lactancia. Ya la mamá de pronto está cansada, necesita ir al baño, ¿a quién le va a bajar la guagua? Al papá. ¿Quién va a sacar los chanchitos a las 8 de la mañana a despertar? El papá, para que la mamá pueda seguir. Hay bebés que no pueden tomar pecho en forma directa. Las mamás extraen leche, ¿ya? Lo importante es que reciba leche materna, ¿ya? La forma en cómo se la podemos administrar es variable, ¿ya? Y una de ellas es una mamadera. Si yo doy la leche mamadera, acá con mayor razón puedo hacer participar al papá. El papá le da la mamadera al agua, ¿ya? Entonces, en vez de excluir al papá de esta gran tarea de la lactancia y de la alimentación, lo vamos a cada vez a incluir más, ¿ya? Ya se aprovechan de descansar. Aprovechen. Deme la otra. ¿Ya? Siempre se preguntan, ¿qué vamos a llevar a la clínica? Y empiezan todos a llevarle distintas mudas, distintas cosas. Las mamás traen a veces maletas llenas de cosas que no son necesarias todas, ¿ya? Pero sí le podemos dar ciertos tips, ¿ya? Camisas de dormir para la mamá, ¿ya? Porque la idea es que las mamás son muy productoras de calostro en los primeros minutos y pueden manchar su ropa. También después del parto, las mamás siguen botando sangre, el resto a lo mejor no son restos placentarios, nada, pero es como que las mamás están con su menstruación unos días más, ya traen su toalla higiénica o sus binis también. Entonces las mamás siempre prefieren traer alguna muda más, ¿ya? Siempre les recomendamos ideas que sea abierta adelante, o sean maternales, porque las maternales es más fácil el acceso hacia la mama y favorece y nos ayuda un poco más con la lactancia. Ya que estas batas que tienen que sacárselas completas hacia arriba, ya, porque además de ustedes en las mañanas, sé que es bastante temprano, pero alrededor de las 6 de la mañana las van a ir a golpear la puerta y les van a ir a hacer sus aseos matinales a las mamás. Entonces, si yo tengo un pantalón o un short, ¿cierto? Y tengo que sacarme, las mamás, fíjense, o imaginen, una cesárea, van a tener dolor, van a tener molestias, no siempre la mejor movilidad, entonces una camiseta que se pueda abrir, ¿cierto? O que sea de lactancia para que tenga los dos beneficios a los costados y sea mucho más fácil tanto los aseos como la alimentación de sus bebés, ¿ya? 3 sostenes maternales, ¿ya? Ideal si son maternales porque, insisto, son más fáciles, algunos tienen barba, pero se abren desde arriba, entonces no tienen que levantar la ropa interior para poder alimentar a su bebé, ¿ya? Una bata de circulación para que esté también tan cómoda, por supuesto es optativa, si a usted no le gustan las batas, no es necesario que la traiga. Ya, zapatillas de levantarse, más que nada como precaución de no andar descalza en la habitación para que no se pueda resbalar, ¿cierto? Y esto ocurra algún accidente. Útiles de higiene, acá la gama que las mamás quieran traer, si es un neceser pequeño, una maleta de aseo, ¿ya? Insisto, acá es a libre albedrío también, ¿ya? Y en caso de cesárea, estas cosas que dijimos 3 aumentan a 4, porque las mamitas que están con cesárea pueden estar hasta 4 días hospitalizadas con nosotros.
y las mamás de parto espontáneo, parto normal, 3 días hospitalizadas, ¿ya? Ahora es igual, a veces se puede extender, hay mamás que no les gusta estar tantos días y prefieren irse lo más pronto a su casa, ¿ya? Es importante recordarles que las altas nunca van a ser antes de 48 horas, ¿ya? Porque más que nada es por el bebé. Hay ciertos exámenes que al bebé se le toman a las 48 horas. Y no dejamos salir a ningún bebé sin esos exámenes, ¿ya? Entonces, la única restricción, pueden haber altas precoces, pero no antes de 48 horas. ¿Ya? Ahora, ¿qué llevar para el bebé? Hablamos de la mamá, ¿ya? Y para el bebé lo mismo, 3 a 4 mudas completas. Ahí yo siempre les recomiendo, ahí pueden echar una muda más, porque los papás también en estos primeros días, nosotros los vamos entrenando en los cuidados del recién nacido. Los enseñamos a mudar, a dar la leche, limpiar el cordón. Siempre las primeras mudas que hace el papá, vamos a seguir atacando a los padres, siempre se hace pipí el bebé. De ahí se puede mojar la ropita del bebé, la ropa de cama acá no es exactamente lo mismo, o a veces los bebés hacen más deposiciones, eliminan el meconio, que es una deposición un poco más ligosa y se puede manchar la ropa. ¿Ya? Entonces siempre una más, por si acaso, ¿ya? De respaldo. ¿Ya? ¿Qué debe traer estas mudas? ¿Ya? En general, calcetines, las panties, el pilucho, un body o la camiseta, ¿ya? Pero muchas de estas cosas que yo puedo tener en la lista también depende un poco de la estación del año, ¿ya? Si yo estoy en pleno enero, febrero, que tengo 34, 35 grados de calor, por supuesto, si me traen un osito de lana, no se lo vamos a colocar al bebé, ¿ya? La idea es que las habitaciones donde ustedes van a estar, donde pueden regular la temperatura, sea lo más confortable posible. Ideal entre 24 a 26 grados, dice, tanto 26, ¿cierto? Pero es la temperatura que el bebé necesita en la habitación para termorregular solo, ¿ya? Siempre los papás me preguntan cuánta ropa le pongo al bebé, sobre todo los que son hijos únicos. De hecho, de ahí viene el dicho, abrigo que hijo único, porque los bebés no están sueltos, están así llenos de ropa, ¿cierto? Entonces uno siempre dice, de la cantidad de prendas que tiene uno, una más para el bebé. Ya, eso es como un estándar o una idea, ¿cierto? Que usted puede tener. Todo depende de los bebés. A lo mejor yo en pleno verano puedo tener al bebé con el pañal, el calcetines y un body, y el bebé va a estar fantástico, suficiente. ¿Ya? Pero si yo toco al bebé más frío, las palmas de las manos, los pies, y dice, oh, parece que está más heladito, la única forma de saber, controlar la temperatura. Los bebés acá se les entrega un termómetro, que al ya por supuesto utilizan para cada uno de los controles, y ese termómetro entonces lo llevan a la casa. Así que si tienen alguna duda con respecto a la temperatura, controlar la temperatura. ¿Ya? ¿Cuál es el rango normal? Entre 36,5 y 37 grados para la temperatura axilar de un recién nacido. Si está en esa temperatura, el bebé está fantástico, no hay ningún problema. Usted lo encuentra más bajito, o sea, 36,4, 36,3, le ponen una prenda y solucionado el problema. ¿Ya? Pañales desechables en general o aproximadamente ocupamos 8 al día, porque mudamos aproximadamente a los bebés cada 3 o cada 4 horas. Ya más o menos esos son los horarios que las chiquillas van ingresando a las habitaciones para saber si ustedes están bien, necesitan ayuda o para mudar a sus bebés. Por supuesto, si entre medio ustedes observan que el bebé se hizo pipí o hizo muchas deposiciones o ustedes necesitan ayuda para la lactancia, por supuesto siempre pueden llamar al equipo de la sala cuna, que es la que atiende a los bebés, y vamos a acudir a sus habitaciones para poder atenderlos. ¿Ya? Siempre recomendamos que la ropa, por lo menos la que va a estar en contacto directo con la piel del bebé, sea de algodón, ¿ya? Para evitar una aparición de unos pequeños granitos que aparecen en la piel de los bebés que se llama eritema tóxico, ya que aparece en general cuando los bebés están muy abrigados, así que uno observa bastante de estas apariciones de piel, sobre todo los bebés que nacen en el verano, ¿ya? O las cosas de lana, de pronto que alguna bolita o algo le hizo algo de hilo, a veces que puede provocar una pequeña reacción alérgica. No quiere decir que el bebé vaya a ser alérgico, ¿ya? Sino que este tipo de material, los primeros días, provocan la aparición de este eritema tóxico, que pasa solito con los días, generalmente 4 o 5 días. Es importante que toda la ropa del bebé, aunque sea nueva, deben lavarla, plancharla antes de traerla, ¿cierto? Porque yo veo físicamente yo observo que esa ropa está limpia, pero yo no sé la bodega de la tienda dónde estaba, si tocó el suelo, que no sabía la ropa, no lo sé, ¿cierto? Además que hay muchas ropas de bebé que ocupan algunos productos químicos, almidones o algo para mantenerla más amadita en la exhibición. Entonces, siempre recomendarles lavar la ropa y después plancharla y traer esa ropa lavada y planchada a la tienda.
¿Ya? Dudas, consultas, inquietudes. ¿Ya? Es acá, hablamos, más que nada, enfocamos un poquito al apego y el resto de cuidados de recién nacido y de lactancia vienen en las charlas anteriores. ¿Ya? Para que no crean que es lo único que le vamos a entregar de información con respecto a los recién nacidos. ¿Ya? ¿Dudas, consultas? Por eso los medicamentos que le administran después. Al bebé, ya, hay 2 profilaxis que son obligatorias, ¿ya? Que es la profilaxis de enfermedad hemorrágica, que se aplica vitamina K a los bebés, ¿ya? Y la segunda es una profilaxis ocular, que se ocupa un ungüento, a veces puede ser un ungüento, a veces en gotita, en los ojos para prevenir infecciones oculares. Ya la enfermedad hemorrágica se administra vitamina K porque los bebés cuando nacen no producen vitamina K todavía. En forma normal nosotros producimos esa vitamina en el intestino, ya con microorganismos que nosotros vamos ganando a medida que avanzamos, en edad, en el tiempo. ¿Ya? Entonces un bebé viene de una cavidad que está estéril, él nunca ha sido expuesto al ambiente, y menos a los microorganismos. Entonces no produce vitamina K en forma automática. Por eso nosotros le administramos esta vitamina cuando nace. Ya son las únicas 2 medicamentos, es el medicamento que se administra en el muslo, en la pierna, porque es intramuscular la vitamina K, y la cremita que va por afuera del muslo. La preparación física, a la mamá se le hace algún tipo de lavado. Un enema ya no se utiliza. No se utiliza. Ya más que nada porque a veces producía un poco más de contracciones. Para la cesárea, si es una cesárea programada, se lo van a solicitar. Pero para un parto normal no es necesario. Sí. ¿Qué hace una aspirada? Unas ondas de aspiran, ¿no? A los bebés cuando nacen, siempre y cuando sea necesario. No siempre. De hecho, nosotros acá casi no ocupamos sondas. Siempre se van a fijar que vamos a abrir una sonda y la vamos a dejar instalada en caso de una urgencia, ¿ya? Pero es menos traumático, por decirlo, mejor tolerado para el bebé con una perita de aspiración. Pero se hace solo en caso necesario, cuando yo veo que el bebé está un poquito ahogado con la secreción. El bebé viene de un ambiente acuático, viene de un ambiente que está lleno de líquido. ¿Ya? El parto normal favorece, cuando el bebé pasa por el canal del parto, al comprimir un poquito las costillas, al pasar, el bebé expulsa el líquido. ¿Ya? El bebé también está acostumbrado al líquido amniótico. Con el primer llanto, el bebé termina de expulsar este líquido amniótico de los pulmones, ¿ya? Pero a veces queda un poquito en la vía aérea. Si el bebé es capaz de tragarlo solo, de engultirlo, no hay ningún problema, el médico no lo va a aspirar. Pero si vemos que es abundante y el bebé está ahogado y no puede respirar porque tiene la nariz o la boquita llena de líquido, le vamos a aspirar un poco la boquita y solo la nariz por afuera, sin ocupar esta sonda de limpieza completa. A no ser que sea una urgencia, que tenga el bebé lleno de líquido, de meconio, que yo necesito despejar la vía aérea completa para ayudar al bebé, porque el bebé no está respirando. En esa urgencia, el bebé no respira y necesito despejar toda la vía aérea. Ahí sí voy a instalar la sonda y voy a aspirar la sonda completa. Pero de rutina, no se aspira y si es necesario, primero con la perita, solo por afuera, no opinés. Diga. Chicos, disculpen, no lo escuché. La vitamina K se administra a producir a medida que ya está en forma, ya está en contacto con el ambiente ya nace, empieza rápidamente a adquirir microorganismos. Además, al nacer, solamente al nacer, ¿ya? No, ahora, la producción es paulatina, no es como que el bebé nace, lo expulsa al ambiente y ya tengo vitamina K para el resto de la vida. ¿Ya? Además que el parto vaginal, como el bebé pasa por el canal del parto, al pasar también se coloniza con los microorganismos maternos y eso favorece que el bebé vaya desarrollando su propia flora microbiana. ¿Ya? Eso solo al inicio administramos esta vitamina. Dígame. Una pregunta respecto al nacimiento. ¿Qué recomiendan ustedes en cuanto al periodo de tiempo de la mamá de salir fuera de Santiago? ¿Cuánto tiempo debe estar la mamá como en la casa? Encerrada en la casa de usted. No encerrada, pero en el fondo si da una fecha de nacimiento, en el fondo hasta cuándo uno puede salir. Perfecto. ¿Ya? Como dijo Tamara, hay que estar muy ojo, observar las características que usted vaya sintiendo en su cuerpo. Si elimina el tapón mucoso, en general nosotros lo recomendamos, a lo mejor, claro, si va, no sé, a Rancagua, a la playa, a Viña, Valparaíso, no habría mucha dificultad. Pero usted dice, voy a viajar a la Antártica, voy a estar un mes afuera y estoy eliminando el tapón mucoso, cualquier matrona vez y ¿sabes qué? No viajes. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, las líneas aéreas, dependiendo de las líneas, a veces ponen tope con la cantidad de semanas gestacionales, más que nada porque pueden haber contracciones, y siempre, entonces, que grandes empresas de transporte se van a poner en el peor de los casos, que usted va a tener la guagua en el avión,
¿ya? Por ejemplo, pero si son viajes que son en el auto, son cortos, no hay ningún problema. Siempre y cuando, no sé, pues no te tome tanto tiempo, un día en devolverte, por ejemplo, a un centro asistencial. Ahora, frente a una urgencia, yo estoy, no sé, en Valparaíso, ¿ya? Aunque sea cerca, y como dijo Tamara, signo de alerta importante, sangre abundante corriendo por las piernas, yo no voy a esperar una hora para venirme para acá. La pérdida de sangre es una urgencia inmediata, ¿ya? Yo me voy a cualquier centro asistencial que tengo cerca, ¿ya? Por último, después, si es que nace el bebé, yo me puedo trasladar. Ya se pueden hacer traslados internos entre clínicas. Pero la pérdida de sangre, o de el puré de arvejo, líquido verde, que yo pienso que el bebé, algo le pasa dentro de la guatita de la mamá, es una urgencia inmediata. No puedo esperar. ¿Ya? Entonces ahí, centro asistencial más cercano. ¿Alguna otra consulta? Finalizamos la charla de hoy. Muchas gracias por asistir.